Buenos días, estimados doctor. Quien me saluda es la estudiante Daisy Abad Trilova de la Facultad de Derecho Modalidad a Distancia, de la materia Derecho Civil. A continuación hablaremos de los temas, los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones. Entendemos que son consecuencias que surgen cuando una obligación se constituye, es decir, los derechos y deberes que nacen al momento del acreedor y el deudor. Tenemos los efectos jurídicos, que son aquellos que cumplimientos de la obligación, es decir, que el deudor debe cumplir con la presentación acordada, ya que sea dar, hacer o no hacer algo. Ejemplo, Juan debe entregar un coche a Pedro a cambio de $10,000. Y incumplimiento sería que la obligación, si el deudor no cumple los términos establecidos, puede generar responsabilidades civiles o ser forzado a cumplir. Ejemplo, si Juan no entrega el coche, Pedro puede demandarlo por el incumplimiento. También tenemos lo que es la mora del deudor. Si el deudor no cumple a tiempo, incurre en en mora y debe pagar intereses o indemnizaciones. Ejemplo, con el mismo ejemplo. Juan, si no paga a tiempo, deberá pagar intereses adicionales. En mora del creador, si al momento del creador se niega sin razón a recibir la presentación incurrida en la inmora, ejemplo, si Pedro se niega a recibir el coche sin motivo, incurriendo así en mora, en indemnización por daños y perjuicios, si el incumplimiento causa daños al acreedor, este puede exigir una compensación. Ejemplo, si Pedro pierde un negocio por el retraso de Juan de la entrega del coche, puede pedir una indemnización. Tenemos lo que es la ejecución forzosa, que es al momento del acreedor puede demandar judicialmente el cumplimiento forzoso de la obligación. Ejemplo, si Juan se niega a entregar el coche, Pedro puede solicitar en el tribunal, lo obliga a hacerlo. En extensión de la obligación se extingue por diversas causas, como el pago de compensaciones o imposibilidades sobrevenida. Es decir, si Pedro paga a Juan, la obligación de pagar se extingue. Tenemos también, además, las pruebas de las obligaciones, que son documentos escritos, testigos y presunciones legales. Documentos escritos es la prueba más común en las que se puede tener en los contratos. Los testigos se los utiliza en una ausencia en caso que no hayan documentos escritos, aunque tengan menos peso. Tenemos las presunciones legales, que la ley presume el cumplimiento de la obligación en ciertos casos, como la posesión de un recibo. También tenemos lo que es reconocimiento o confesión de las partes, que sirve como prueba, actos incluyentes, que son hechos o conductas que demuestren la existencia de la obligación, y recibos y otros documentos, que los cuales son los recibos del pago o otros documentos que son pruebas para el cumplimiento. En conclusión a todo esto, se llega a que los efectos jurídicos de las obligaciones se manifiestan en incumplimiento de la mora, la posibilidad de exigir el cumplimiento o indemnización para probar las obligaciones, que pueden utilizar documentos escritos, testigos, presunciones legales, actos concluyentes y recomendamientos de las dos partes. Es todo lo que puedo aportar sobre mi trabajo autónomo. Muchísimas gracias por su atención.